Ana María Rivera Medina es profesora de Historia Medieval en la UNED y desde hace unos años su tema de investigación está íntimamente relacionado con la historia marítima, concretamente con aquellas cuestiones referidas a los puertos y los espacios fluvio-marítimos atlánticos. Hoy nos propone hablar sobre los espacios urbanos y portuarios medievales en cuanto a cómo se organizaban, cuáles eran sus dinámicas de gestión y cómo se imbrican las relaciones entre el poder, las instituciones y los diversos grupos sociales relacionados con los recintos portuarios. Ana María, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Buenos días, Clara, y muchas gracias. Bueno, en todo sistema portuario están presentes dos ámbitos de actuación que podemos decir que se imbrican, se solapan, se complementan y se disputan la zona, ¿no? Digamos que es la eterna paradoja entre el espacio urbano y el espacio portuario. Efectivamente, Clara. En las villas y ciudades que se emplazan junto al mar existen dos espacios cuyos límites son difusos e incluso en ocasiones se ensamblan. Entonces, habría que dilucidar qué fue primero, si la ciudad o el puerto, o si existen ciudades costeras sin puertos, o si por el contrario hay puertos sin ciudades. En caso de existir ambos, cómo se define a cada uno de ellos, cuál es su rol y su funcionalidad, cómo se conjugan las actividades, qué tipos de conflictos se generan y qué tipos de acuerdos o concordias se pactan. Para explicar estos conceptos, primero habrá que definir qué se entiende por ciudad y por puerto. Las partidas definen a la ciudad como aquel lugar cercado de muros, con sus arrabales y con sus edificios que se contienen en ellos. La legislación alfonsina hace referencia al contenido, a lo que incluye, a lo que da forma a la ciudad, otorgando un valor especial al cercado o muralla, límite material y simbólico. En otras palabras, la definición no alude a las ciudades fundadas en la costa, donde el puerto ocupa un lugar de relevancia para el desarrollo local y para el contacto con entornos más lejanos. Resumiendo, en palabras de Henri Pirenne, la ciudad es la plaza, el mercado y el portus o puerto, entendido como recinto portuario. Ana María, ¿y cómo define el libro de las partidas la voz mar? El mar y su ribera pertenece a todas las criaturas del mundo y puédese todo hombre aprovechar de la mar y de su ribera, pescando, navegando y haciendo todas las cosas justas que sin pecado se suelen hacer. Y asimismo puedes cualquiera hacer en la ribera de la mar casa o cabaña u otro edificio en que se acoja, y puede labrar las riberas navíos y galeras y aprovecharse de ella en otra manera cualquier, con tanto que por los susodichos no se embarga el río común de la gente. Es decir, que el mar es el agua salada, que tiene como límite la línea de costa, donde se pueden desarrollar un conjunto de actividades, pero que a la vez es un bien común, es un bien de todos. Y en cuanto al término puerto, ¿qué es lo que nos dicen las partidas? Bien, las partidas definen a la voz puerto como aquel lugar en la ribera del mar donde se cargan o descargan las naos u otros navíos. También el lugar donde la nave puede invernar estando sobre áncoras, más también los lugares donde pueden ancorar no se podrían defender de la gran tormenta son las dichas playas epiélagos. Evidentemente se está definiendo más que a un lugar, a una realidad material o a un enclave geográfico dotado con equipamiento. Y este lugar no está aislado, sino y casi seguro que está junto a un asentamiento urbano, porque al mencionar las actividades que allí se realizan, lo hace en términos sociales y económicos. Es decir, alude a la coexistencia junto a un espacio urbano, urbanizado. Luego, espacio urbano y espacio portuario comparten el mar y su ribera, como se indica son las cosas que comúnmente pertenecen a todas las criaturas que viven en este mundo. En suma, las partidas, a partir de la significación de tres voces, están describiendo a un espacio portuario, delimitando ámbitos de actuación y estableciendo la titularidad común y los derechos que asisten sobre la propiedad privada en la costa. Es decir, que incluye el concepto de ejercicio del poder urbano,
las actividades económicas y los derechos que asisten a las sociedades. Entonces, es cuando surge una ciudad portuaria, ¿no? Sí, es así, porque en la ciudad portuaria el puerto justifica la existencia de la urbe, porque el puerto es el corazón de la ciudad marítima. La ciudad portuaria es la quinta esencia de un modelo cultural urbano que manifiesta una realidad diferenciada en tanto que posee una mayor capacidad para articular sistemas urbanos de gran amplitud. La ciudad portuaria es la creación del comercio de larga distancia que conectan zonas económicas diferentes a través de las ciudades abiertas y complejas redes de nudos urbanos. En este sentido, cabe señalar la afirmación de Jacques Le Goff cuando concibe a la ciudad portuaria medieval como hija de la industria y del comercio. Además, estas ciudades presentan una fisonomía distintiva que se manifiesta en el espectro de funciones económicas, en la composición de su estructuración social, en el despliegue de su aparato institucional y en la singularidad de sus expresiones culturales. Sin embargo, Ana María, al confluir en un mismo espacio la ciudad, el mar y el puerto, digamos que el conflicto está servido, ¿no? Es más fácil que surjan los conflictos. Sí, es así, porque la ciudad portuaria supone la existencia de un complejo o sistema portuario entendido como el medio físico donde se asienta el puerto. Puede ser la línea de costa, bahía, estuario, ría o río, que por supuesto condiciona las instalaciones que ha de haber en su espacio. Y en él se configura una infraestructura otorgada al propio puerto, un engranaje institucional que sostiene la geoestrategia política y defensiva, la administración, la fiscalidad, las instituciones públicas y privadas que dominan el negocio portuario marítimo, una organización del transporte y de los servicios portuarios asociados a diversos tipos de mercancías y al sistema de comunicación terrestre. Además, necesita de una base sociocultural que sustenta todo lo anterior, es decir, una organización social, relaciones sociales de producción, ideologías y mentalidades. Es decir, la ciudad portuaria es tributaria de diversas geografías, una geografía espacial, una política, una institucional, una socioeconómica y una cultural. Y la interacción de estas geografías genera una determinada gestión que va a implicar siempre tensiones, conflictos, acuerdos y desacuerdos. Ana María, ¿por qué no nos pones un ejemplo para que entendamos mejor cómo funciona la interacción de estas geografías? Bien, la gestión portuaria forma parte del ejercicio de poder y se expresa a través de la geografía del espacio, la geografía de la voluntad, la geografía económica y de la fiscalidad y la geografía sociocultural. Tomemos un ejemplo, los puertos vizcaínos. En cuanto al concepto de geografía del espacio, se produce una relación conflictiva porque se trata de un conjunto de pequeños puertos. La imprecisión de jurisdicción otorgada en las cartas pueblas a las diversas villas genera problemas jurisdiccionales, fundamentalmente sobre límites, sobre la propiedad de las aguas, sean estas dulces o saladas, sobre el derecho de uso, y tenemos que recordar que estas villas además son fronteras marítimas, lo cual también provoca conflicto. Las fricciones entre las villas son una constante y se resuelven a través de acuerdos, concordias, tras largos años de pleitos. Esto es patente en Bilbao, Portugalete, Belmeo y Lequeitio y en otras villas como San Sebastián o Santander, por ejemplo. ¿Y qué es lo que entiendes, Ana María, por geografía de la voluntad? La geografía de la voluntad se refiere a las gestiones políticas y jurídicas que atañen al espacio portuario en su conjunto. Ambigüedad de limitaciones establecidas por las cartas fundacionales, la necesidad de establecer políticas de actuación conjunta. Esta geografía está determinada por la acción política y la necesidad de arbitrar a través de la gestión individual actuaciones que beneficien a las partes. Las tensiones, productos de la acción política, siempre se resuelven o intentan resolverse a través de concordias. Recordemos, por ejemplo, el largo conflicto entre las 4 villas de la costa y el resto del territorio costero de la actual Cantabria, que se resuelve entrado el siglo XIX. Y en cuanto a la geografía de la economía y de la fiscalidad, ¿qué puedes decirnos de estos dos tipos de geografía? La gestión de las geografías del comercio y de la fiscalidad estará dada por la estructuración de una sólida administración de los recursos, de los equipamientos y de los beneficios a partir de 2 factores.
Por una parte, las excepciones fiscales que se conceden a un espacio portuario determinado cuando se funda, por ejemplo, peaje, pasaje, portazgos, diezmos de mar, de Castilla, etcétera, también de la necesidad de estructuración de una red viaria terrestre consolidada, la inserción de ese espacio o complejo portuario dentro de una red comercial que podemos denominar como global, y las actividades como la pesca o el comercio. Pero además se van a generar dinámicas de gestión fiscal pública o privada relativas, por ejemplo, al tránsito del espacio, derecho de balizaje, derecho de anclaje, financiación de las marcas de mar y señales. Los flujos export-import, como el derecho de presbostazgo, el dinero de Dios o los derechos de averías, también responden a los ingresos procedentes de la fiscalidad real, directa o indirecta, y a la fiscalidad municipal, fundamentalmente los propios. También se organiza un sistema de gestión recaudatoria a través de los arrendamientos fiscales. Estas cuestiones generan 3 tipos de conflictos: de carácter pesquero, de carácter comercial y de carácter fiscal. Por ejemplo, un caso concreto es la lucha que existió entre Bilbao y Portugalete por el cobro de los derechos comerciales del comercio internacional en la propia ría de Bilbao. Ana María, pues ya para terminar me gustaría que nos explicases algo sobre cómo se expresa la geografía sociocultural. Entendemos por geografía sociocultural al conjunto de actores institucionales o privados que actúan en el espacio portuario a esfera local, regional, nacional e internacional, que intervienen de algún modo y en algún momento en el espacio portuario, generando redes interconectadas desde lo local con el foreland, o sea, con el extranjero, en actividades que van desde la propia acción comercial y alcanza a la banca, al crédito y al riesgo marítimo. Así aparece un derecho marítimo común a escala internacional. También la creación de instituciones privadas y públicas como cofradías, naciones o consulados, la aparición de redes de comercio, de redes financieras y de redes de arrendamiento a través de las cuales se encausa y se redirigen las actuaciones. Como resultado se produce un intento de equilibrio de gestión portuaria mediante la creación de mecanismos con la participación de actores con diversos perfiles, de instrumentos de control societario para la gestión portuaria con la aparición de instituciones y funcionarios ad hoc. Es decir, de los conflictos y su posterior resolución surgen diversas formas de gestión de los espacios portuarios combinando intereses públicos y privados. Ana María Rivera Medina, profesora de Historia Medieval en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias para hablarnos de los espacios urbanos y portuarios atlánticos, de esas gestiones conflictivas y de esos acuerdos aparentes. Muchas gracias, Clara.